La cena de ensayo fue exactamente igualita a la de mi hermana Chloe. Hermosa, cara y pura farsa. Era la novia radiante, deslizándose entre las mesas del local de lujo, disfrutando del ambiente. Su prometido, Liam, un hombre cuya amabilidad solo se veía eclipsada por el dinero de su familia, la observaba con pura adoración. Desde luego que no. Mi asiento estaba vacío. Y fue entonces cuando el primer hilo del mundo perfecto de Chloe empezó a desmoronarse. Una organizadora de bodas, una mujer con expresión permanentemente estresada, se acercó corriendo a su mesa, susurrándole frenéticamente a Liam que las cuentas de los principales proveedores habían sido congeladas. Al mismo tiempo, el padre de Liam, un perspicaz abogado corporativo al que no se le escapaba nada, miró su teléfono. Su sonrisa de confianza se desvaneció, reemplazada por una incredulidad que le dejó la boca abierta. Leyó la notificación y luego levantó lentamente la mirada, recorriendo la sala con la mirada hasta posarse en mi silla vacía. Una fría comprensión invadió su rostro. Se inclinó hacia su hijo. Su voz, un murmullo bajo, interrumpió la agradable charla. ¿Quién demonios es su hermana? 24 horas antes, había estado ayudando a esa misma hermana a empacar cintas de satén en cestas de bienvenida. Chloe observó mi trabajo y luego, con un suspiro teatral, dejó que su mirada se deslizara por mis sencillos vaqueros y camiseta. Se acercó, su voz, un susurro dulce y venenoso, solo para mí. ¿Sabes?, dijo, con una sonrisa falsa. El mejor regalo de bodas que podrías darme es que simplemente desaparecieras. Haría que todo fuera mucho más bonito. Y ahí estaba. Ni una punzada de dolor, ni una lágrima, solo una claridad repentina y aterradora. Fue como el último dato que encajaba en su lugar tras un largo y agotador análisis. Durante una década, había sido la silenciosa administradora financiera de la familia, la silenciosa contable que hacía funcionar sus caóticas vidas. En ese momento, no solo escuché sus crueles palabras, vi 15 años de escasez de dinero mientras ella compraba bolsos de diseñador, vi la segunda hipoteca de la casa que yo era copropietaria y que yo pagaba, la hipoteca que financiaba toda esta fantasía. Sus palabras no fueron un insulto, fueron una notificación de impago. Chloe pensó que me estaba recortando de una foto. No tenía ni idea de que acababa de entregarme una autorización firmada para una auditoría financiera completa de toda su vida. Para comprender las consecuencias que estaban a punto de desatarse, hay que comprender los dos mundos tan diferentes en los que vivíamos. Para mi familia, yo era un personaje secundario en la gran producción de la vida de Chloe. Yo era la decoradora, la directora de escena, la que se aseguraba de que las luces se mantuvieran encendidas, pero nunca la estrella. Me veían como Sarah, la contable callada, la confiable, la aburrida. Habían construido toda una narrativa en torno a mi vida, una historia simple, breve y completamente manejable. Era una historia que los hacía sentir cómodos y no les interesaba ninguna otra versión. Esta ficción nunca fue más evidente que en nuestras cenas familiares semanales. Recuerdo una, apenas unos meses antes del fiasco de la boda. Chloe hizo un anuncio, aplaudiendo con alegría practicada. Había elegido un diseñador europeo carísimo para su vestido de novia, un vestido que costaba más que mi coche. Mi madre rompió a llorar de alegría. Mi padre, un hombre que medía el valor en grandes gestos visibles, sonreía de orgullo. Elogió la visión de Chloe y su audacia por atreverse a soñar tan grande. La conversación fue un torbellino de telas, pruebas y vuelos a París. Fue pura fantasía, financiada con una deuda que sabía que no podíamos permitirnos. Más tarde, durante un momento de calma, intenté compartir un poco de mi propia vida. Mencioné en voz baja que acababa de cerrar un caso importante en el trabajo. Había recuperado con éxito más de $7 millones para un cliente cuyo socio había estado malversando sistemáticamente fondos de su empresa durante casi una década. Por un momento, se hizo el silencio.
Mi padre me dio una palmadita en el brazo, un gesto que pretendía ser amable, pero que me pareció profundamente condescendiente. «Qué bien, cariño», dijo, con la mirada ya puesta en Chloe. «Todo eso funciona con números pequeños». Números pequeños. No tenía ni idea de lo que hacía. En su mente, yo era una contable, una calculadora humana que ordenaba hojas de cálculo. Su despido no solo ignoró mi éxito, borró las jornadas de 18 horas, la compleja red de mentiras que tuve que desentrañar, la enorme fuerza intelectual que se necesitó para acorralar a un ladrón brillante, los $7 millones, las vidas arruinadas que había ayudado a restaurar, la intrincada danza del derecho y las finanzas. Todo se redujo a pequeñas cifras. En ese momento, no solo lo vi a él, vi cada reunión de padres y maestros a la que se perdió por los partidos de fútbol de Chloe, cada premio académico mío que no se celebró, cada vez que mis logros discretos se daban por sentados, mientras que sus exigencias, como ambición. Mi otro mundo, mi mundo real, era un universo completamente diferente de su cómoda ficción. Era un mundo de estériles salas de guerra corporativas y laboratorios forenses digitales, lugares que olían a ozono y aire reciclado, donde lo que estaba en juego era absoluto. La gente de ese mundo no veía a una contable tranquila. Veían a la persona a la que llamaron cuando todo se derrumbó. Al día siguiente de esa cena familiar, me encontraba frente a una pantalla inteligente en el techo de Florida, informando a agentes de alto rango de una unidad federal de delitos financieros. Mi mundo se componía de hechos, datos y consecuencias. El sospechoso había estado agrupando transacciones a través de empresas fantasma, pero se volvió descuidado, le expliqué, señalando un complejo diagrama de flujo de entidades y cuentas. Las transferencias bancarias no coinciden con las facturas y la cadena de propiedad de las propiedades offshore es un desastre. La vulnerabilidad está aquí. Usó el mismo agente no registrado para 3 de las sociedades holding. Toqué la pantalla y las líneas de conexión se iluminaron en rojo. Tenemos suficiente para una orden de embargo de activos. Los agentes en la sala, gente seria que lo había visto todo, guardaron silencio absoluto, absorbiendo la información. No me dieron una palmadita en el brazo. Tomaron notas. Mi jefe, el señor Davies, un director perspicaz y sensato que priorizaba los resultados sobre el carisma, estaba al fondo de la sala. Cuando terminé, asintió con decisión. «Por eso eres nuestra persona de referencia para la recuperación de activos, Sarah», dijo, con la voz interrumpiendo el silencio. «Ves las vulnerabilidades que la gente cree tener ocultas en esa habitación. Mi habilidad para trabajar con números pequeños no solo era buena, era un arma. Era una habilidad altamente especializada que la gente respetaba y, francamente, temía. Ese respeto era un concepto desconocido en mi propia familia, excepto para una persona. Mi abuela, la matriarca de la familia, tranquila y observadora, siempre me había visto con claridad. Recuerdo estar sentada con ella en su porche cuando era adolescente, frustrada porque otro drama de Chloe había eclipsado mi admisión en una prestigiosa universidad. Me tomó la mano, su agarre sorprendentemente firme. «La competencia es silenciosa, querida», me dijo, mirándome fijamente a los ojos. «Hace su trabajo en silencio, mientras que el brillo y el ruido acaparan toda la atención. Nunca olvides que es lo último que personas como tu hermana ven venir. Ese es su poder». Durante años, guardé esas palabras. Hice mi trabajo en silencio. Construí mi carrera, mi reputación y mis finanzas, todo mientras interpretaba el papel de la hermosa y aburrida hija y hermana. Les dejé creer su versión de mi historia porque era más fácil. Mantenía la paz. Pero después de que Chloe me exigiera que simplemente desapareciera, comprendí a mi abuela. Como las palabras no eran solo un consuelo, eran un manual de instrucciones. Mi silencio había sido mi escudo. Ahora era el momento de que fuera mi espada. Mi familia solo veía a la contable silenciosa. Nunca se molestaron en preguntarme a qué me dedicaba.
Estaban a punto de descubrir que mi trabajo consiste en encontrar a gente que se lleva cosas que no les pertenecen y recuperarlas. A la mañana siguiente, no lloré, no empaqué una maleta llena de mis cosas y desde luego no me escapé. Preparé un café recién hecho, me senté en mi escritorio bajo la tranquila luz de la mañana y abrí mi portátil. No había rabia, ni tormenta emocional, solo una profunda y escalofriante sensación de propósito. Esto no era venganza. En mi lenguaje cotidiano, era una desinversión forzada, una reasignación de activos para corregir un error catastrófico de juicio. En mi servidor seguro, creé un nuevo archivo cifrado y le puse un nombre, Proyecto Nightail. Mi primera tarea fue la casa. Saqué la copia digital de la escritura, el único documento que mi hermana nunca se había molestado en leer. Mi dedo trazó una línea en la pantalla, deteniéndose en la cláusula de derecho de supervivencia y venta que mi abuela y yo habíamos insistido años atrás. Era inamovible, pues establecía que cualquiera de las partes podía forzar la venta si la otra incumplía su deber fiduciario con la propiedad. Chloe, con sus retiros no autorizados, no solo había sido imprudente, había cometido un incumplimiento grave. Redacté un correo electrónico breve y preciso para mi abogado inmobiliario. El asunto era simple: iniciar un anuncio de emergencia. Después, la boda. Abrí la carpeta de contratos de proveedores que Chloe me había enviado meses antes con un tono frívolo. ¿Podrías echarles un vistazo? Ya lo hice y sabía exactamente dónde buscar. Cotejé las fechas de pago del depósito con los extractos de nuestra línea de crédito conjunta con garantía hipotecaria. Tal como sospechaba, se retiraron decenas de miles de dólares sin mi firma. No llamé a los proveedores para cancelar. En cambio, redacté notificaciones formales de anulación del contrato. A cada uno adjunté los extractos bancarios como prueba del incumplimiento, citando las cláusulas de responsabilidad específicas que tenían en sus propios acuerdos. No era la hermana que cancelaba una boda. Era una auditora externa que denunciaba una irregularidad financiera que anulaba los términos. Justo cuando pulsé enviar en el último correo electrónico, sonó mi teléfono. Era mi abuela. Respondí con una voz perfectamente tranquila, perfectamente serena. Chloe incumplió, dije, omitiendo cualquier preámbulo emotivo. Estoy liquidando nuestros bienes comunes para cubrir el pasivo. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Por un momento, pensé que objetaría, pero cuando habló, su voz era de acero. Bien, dijo con firmeza. El fideicomiso familiar es lo siguiente. Nunca estuvo destinada a ser la ejecutiva. Presenté la documentación a mi abogado para nombrarte hace años. Solo esperaba a que estuvieras lista. Chloe quería que desapareciera, pero mi poder nunca residió en ser vista. Estaba en la letra pequeña, y ella acababa de darme permiso para leer hasta la última palabra en voz alta. La oficina de mediación era un espacio deliberadamente neutral, lleno de tonos grises y arte abstracto barato. Era una habitación diseñada para carecer de personalidad y de memoria, un lugar donde las emociones morían contra la superficie dura y plana de una mesa de conferencias de caoba. Mi familia, sin embargo, trajo consigo todo su mundo caótico. Chloe llegó flanqueada por mis padres, con el rostro convertido en una máscara de trágica victimización. Mi madre, Carol, una mujer que siempre había priorizado la apariencia de paz sobre la justicia real, ya se secaba las lágrimas inexistentes. Mi padre irradiaba una furia pura e indignada. Eran un ejército listo para librar la guerra de siempre, esperando que me derrumbara como siempre. Liam y su padre ya estaban sentados, con expresiones sombrías. Habían venido para una pelea entre hermanos, un drama nupcial desafortunado pero manejable. No tenían ni idea de que estaban a punto de ser daños colaterales en una guerra que llevaba 20 años arrasando en silencio. Entré último con mi abogado. No los miré. Me senté frente a Chloe y apoyé las manos sobre la mesa, con la postura completamente inmóvil. Mi calma pareció enfurecerla más que cualquier acusación.
Empezó la actuación de inmediato. Las lágrimas que había estado conteniendo ahora fluían libremente. «No puedo creer que me hicieras esto», sollozó, con la voz entrecortada. «Para arruinar mi boda, mi día especial. Mi madre se metió en problemas con Q. Sarah, esto ya ha ido demasiado lejos. Tienes que parar con esta tontería ahora mismo». Mi padre me señaló con el dedo. «Estás destrozando a esta familia por nada». Los observé y una extraña indiferencia me invadió. Vi todas las demás actuaciones superpuestas a esta. La vez que Chloe chocó su auto y me echó la culpa, el dinero de la matrícula universitaria que desapareció de una cuenta conjunta, el brazalete familiar que perdió y me castigaron por el mismo guión cada vez. Solo que esta vez, el público había cambiado. No dije nada. En cambio, metí la mano en mi maletín y saqué una carpeta gruesa. Era de 7,6 centímetros de grosor, negro liso y con pestañas profesionales. Lo coloqué sobre la mesa con un golpe seco y firme que pareció absorber todo el aire de la habitación. Lo deslicé por la superficie pulida hasta la mediadora. Mi abogada, una mujer tranquila y serena de unos 50 años, se aclaró la garganta. «No estamos aquí para hablar de un desacuerdo familiar», empezó con la voz penetrando la tensión. «Estamos aquí para hablar sobre la disolución de bienes tras el uso fraudulento por parte de la señorita Chloe Jensen de una línea de crédito conjunta con garantía hipotecaria por la suma de $85,000. La palabra fraude quedó flotando en el aire, eléctrica y aguda. Mi padre se quedó boquiabierto. La mediadora abrió la carpeta. Mi abogada la dirigió. Si pasa a la pestaña A, encontrará los registros bancarios detallados que muestran una serie de retiros para los cuales mi clienta, Sarah Jensen, no dio autorización. La pestaña B contiene copias de los contratos de proveedores que la señorita Chloe Jensen firmó, con las cláusulas específicas de incumplimiento de pago y responsabilidad resaltadas. Como puede ver, el uso no autorizado de fondos las anula. Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. La pestaña C es una copia de la escritura de la propiedad en cuestión, que incluye la cláusula de venta obligatoria en caso de incumplimiento fiduciario. Y por último, la pestaña D. La pestaña D, continuó mi abogado, es una oferta formal vinculante por la casa de un comprador preseleccionado. Es por un 10% sobre el valor de mercado, al contado y sin condiciones, con cierre en 30 días. Mi cliente ya aceptó la oferta. La sala quedó en completo silencio. Esto ya no era una discusión. Era una autopsia. El padre de Liam, el abogado corporativo, se inclinó hacia adelante. Su curiosidad profesional lo superaba todo. Examinó los documentos, examinándolos con la rapidez de un profesional. Su rostro, ya sombrío, se había vuelto de piedra. Levantó la mirada, no hacia mí, sino hacia Chloe. Su voz carecía de calidez. «Usaste una línea de crédito para una casa que apenas pagas para financiar esto, ¿es cierto?» Chloe lo miró fijamente, abriendo y cerrando la boca como un pez. Las lágrimas habían desaparecido, reemplazadas por un pánico animal absoluto. Todo su carisma, todo su encanto. Era inútil ante una carpeta llena de pruebas. Tartamudeó, incapaz de articular una sola palabra de defensa. La miré entonces, y por primera vez no sentí nada, solo una silenciosa conclusión. Me incliné ligeramente hacia adelante y hablé con voz tranquila y clara. «Además», dije, y mis palabras se fundieron en el silencio. «Por orden de mi abuela, ahora soy el único ejecutivo del fideicomiso familiar Jensen, con efecto inmediato. Todos los fondos que Chloe esperaba recibir están ahora bajo mi administración. Eso fue todo. El golpe fatal. No era solo la boda ni la casa. Era su futuro. Liam echó lentamente la silla hacia atrás, con las patas raspando contra el suelo. Se levantó, miró a la pálida y destrozada chica que se suponía sería su esposa, y luego se dio la vuelta y salió de la habitación.
Su padre recogió sus papeles, le dedicó a mi abogado un breve gesto de respeto profesional y siguió a su hijo sin mirar atrás. Mi hermana se había pasado la vida siendo el centro de atención, pero en una sala donde solo importaban las pruebas, por primera vez, era completamente invisible. Cuando Liam y su padre se fueron, la gravedad artificial de la sala se derrumbó. Mis padres se quedaron boquiabiertos ante el repentino vacío. Sus discursos preparados y su ira justificada ahora eran completamente inútiles. Chloe finalmente se derrumbó, pero esta vez no fue una actuación. Fue una implosión silenciosa y desagradable, con el rostro desmoronándose al sentir todo el peso de las consecuencias. Miré a mi madre y a mi padre, buscando en sus rostros algún atisbo de comprensión, alguna señal de que comprendieran lo que realmente había sucedido, pero no encontré nada, solo una confusión vacía y atónita. Eran personajes de una obra cuyo final nunca se habían molestado en leer, así que me puse de pie. Cerré mi carpeta negra con un clic silencioso, el sonido resonando en el silencio. No ofrecí ni una palabra de consuelo ni explicación. Simplemente recogí mis cosas y caminé hacia la puerta. Mi abogado me siguió. No miré atrás. Lo último que oí desde esa habitación fue el sonido de mis propios pasos alejándose por el largo pasillo vacío. Cada paso, un punto resonante y definitivo al final de una frase muy larga. Mi abogado se encargó del resto. Nunca más tuve que hablar con ellos. 6 meses después, el silencio de ese pasillo había sido reemplazado por una tranquilidad diferente, el zumbido pacífico y productivo de mi propia oficina. Me encontraba en medio del elegante y moderno espacio, con el sol de la tarde entrando a raudales por los ventanales. En el cristal esmerilado de la puerta principal, unas letras negras y limpias deletreaban el nombre que había elegido, Knight and Dale Financial Forensics. Las ganancias de la venta de la casa no habían sido solo dinero, era Liberation Capital. Fue cada pago de hipoteca ignorado, cada hora ingrata de gestión financiera, cada parte de mi futuro que había postergado por ellos. Todo regresó a mí en una sola suma global. Esta oficina, este negocio, este era mi verdadero legado, ganado en silencio y construido con mis propias manos. Esa noche, organicé una pequeña fiesta de lanzamiento para mi empresa. No era un asunto familiar, no en el sentido tradicional. Mi antiguo jefe, el señor Davies, estaba allí junto con una docena de mis antiguos colegas. Eran las personas que habían visto mi competencia, que habían confiado en mis habilidades, que nunca habían llamado a mi trabajo un pasatiempo con pocos números. La sala se llenó de conversaciones cálidas y respeto genuino. No había drama ni resentimiento latente. Nadie intentaba ser el centro de atención. Se sentía sano. Se sentía como en casa. El señor Davies levantó una copa y la charla se apaciguó. Por Sarah, dijo con voz clara y orgullosa. Ella construyó su carrera descubriendo lo que se esconde a simple vista. Ahora ha construido un negocio de la misma manera. Estamos orgullosos de ti. La gente aplaudió, y en ese momento, rodeado de mis compañeros, sentí un sentido de pertenencia que había buscado toda mi vida en mi propia familia y nunca había encontrado. Esta era mi nueva familia. Una forjada en el respeto mutuo y la competencia compartida, no en una obligación disfuncional. Mi teléfono vibró en mi bolsillo y lo miré. Era un número desconocido, pero la vista previa del texto era todo lo que necesitaba ver. Era de Chloe. No tengo nada. Papá dijo que debería preguntar si podía ayudarme con un presupuesto. Leí las palabras y sentí una profunda distancia. No había ira, ni una oleada de satisfacción, ni siquiera lástima. Era como leer el expediente de un desconocido. La vieja Sarah habría visto un grito de auxilio. Habría sentido la presión de la obligación, el peso familiar de la responsabilidad, pero yo ya no era ella. No era una súplica de conexión, era un último intento de usar la calculadora familiar. Mantuve el dedo sobre el mensaje, sobre el último y desesperado hilo que me conectaba con esa antigua vida.
Entonces, con mano firme y silenciosa, presioné archivar. Guardé el teléfono en el bolsillo, el mensaje desapareció en un vacío digital y volví mi atención a la cálida y luminosa habitación. Miré los rostros de mis amigos, mi verdadera familia, y sonreí. El mayor deseo de mi hermana era que desapareciera. Lo hice. Desaparecí de su drama, desaparecí de sus expectativas, y desaparecí de la vida que creían que merecía. Y en mi ausencia, finalmente me hice visible. Si alguna vez has tenido que trazar una línea dura para proteger tu paz y tu futuro, comparte tu historia de cuando decidiste desaparecer en los comentarios. En esta comunidad, tu fuerza siempre se ve.